Una mañana tranquila en una aldea gallega se vio sacudida por el estruendo de disparos. Dos tandas cortas, espaciadas por un silencio inquietante, rompieron la paz del amanecer. Alarmados, los vecinos corrieron hacia la casa de donde provenían los tiros. Allí encontraron una escena dantesca. Tres mujeres yacían muertas y dos niños pequeños corrían aterrorizados buscando ayuda. El horror acababa de apoderarse de Valga, un pequeño municipio de Pontevedra. Nada volvería a ser igual en esa comunidad de apenas 6.000 habitantes, tras conocerse la noticia de un triple crimen que parecía sacado de la peor de las pesadillas. ¿Qué sucedió en aquella vivienda familiar? ¿Qué llevó a un hombre a acabar con la vida de su exesposa, su excuñada y su exsuegra en cuestión de minutos? Esta es la historia real de ese trágico caso, conocido como el triple crimen de Valga. Muy buenas y bienvenidos una noche más a Así Matan, vuestro espacio de crímenes reales. Y antes de empezar con el caso de hoy, quisiera agradeceros todas las felicitaciones por mi cumpleaños. De verdad, me han emocionado muchísimo vuestras muestras de cariño. Aprovecho también para animaros a que si os gusta este contenido, dejad vuestro like al vídeo, suscribiros al canal y compartir con más personas a las que les apasione el True Crime. Recuerda que en mi Instagram puedes conocerme de una manera más personal, ver detrás de cámaras y estar al tanto de novedades del canal. Y ahora sí, abróchate el cinturón, apaga las luces y prepárate porque esta noche te traigo un caso estremecedor. Hablamos del conocido triple crimen de Valga, un suceso ocurrido en 2019 que conmocionó a toda España, un caso de violencia machista llevado al extremo más sangriento. Un hombre decidido a arrebatarles la vida a tres mujeres de su propia familia política, delante de sus hijos pequeños. Una historia de obsesión, venganza y horror en un pueblo rural gallego. Vamos a sumergirnos cronológicamente en los hechos, manteniendo el suspense y la intriga hasta desentrañar completamente qué ocurrió y por qué. ¿Estáis listos? Comencemos. Valga es un municipio de la provincia de Pontevedra, Galicia, compuesto por varias parroquias rurales donde todos se conocen. En la parroquia de Cordeiro vivía desde hacía años Sandra Boquete Jamardo, una mujer de 39 años, trabajadora y madre de dos niños pequeños. Sandra se había casado con José Luis Abed Lafuente, de 45 años, y con él había construido una casa en Valga una década atrás, cuando la pareja decidió asentarse allí para formar una familia. En esa casa nacieron y crecieron sus dos hijos, que en 2019 tenían 7 y 4 años respectivamente. Sin embargo, la relación entre Sandra y José Luis comenzó a deteriorarse con el tiempo. Hacía al menos 2 años que Sandra se había separado de José Luis, harta de la convivencia y de las actitudes de él. En 2017, ella le pidió que se marchara de casa y la dejara a ella con los niños. José Luis entonces regresó a la casa de su madre en Bertamiráns, en A Coruña, donde vivía desde su separación. Tras un proceso legal, el divorcio se hizo efectivo en enero de 2019, rompiendo los últimos lazos formales entre ellos. Sandra se quedó viviendo con sus hijos en la vivienda familiar de Valga, intentando rehacer su vida lejos de su exmarido. A pesar de no convivir, las tensiones entre ambos continuaron. José Luis no aceptaba bien la separación y la independencia de Sandra. Según datos revelados posteriormente en el juicio, él la llamaba insistentemente y le enviaba mensajes amenazantes, mostrando un profundo desprecio hacia ella y considerándola inferior por su condición femenina. Este menosprecio machista fue creciendo en él. No consta, sin embargo, que Sandra presentase denuncias formales por violencia doméstica o maltrato antes del crimen. Nunca se atrevió a denunciarlo, quizás por miedo o por minimizar las amenazas. Las autoridades no tenían constancia de episodios previos de violencia de género en esa pareja y el alcalde de Valga confirmaría tras la tragedia que no había denuncias registradas. En cambio, José Luis sí tenía antecedentes policiales por otros asuntos. Pequeños delitos relacionados con robos de chatarra y gasolina, que mostraban un perfil conflictivo y propenso a actos delictivos menores.
Los vecinos de la aldea conocían el carácter irascible y rudo de José Luis, a quien apodaban con sobrenombres como el moro o el judío, debido a costumbres locales de poner motes peculiares. Su temperamento complicado no pasaba desapercibido en la comunidad. Sandra, por su parte, contaba con el apoyo incondicional de su familia, su madre María Elena Jamardo Figueroa, de 58 años, y su hermana pequeña Alba Boquete Jamardo, de 27. Vivían cerca y la ayudaban frecuentemente con los niños. Las tres, madre, hija y hermana, eran muy unidas. María Elena, la madre de Sandra, era una mujer trabajadora que había superado un cáncer de mama pocos años antes. De joven había emigrado a Suiza en busca de un futuro mejor, dejando a sus hijas al cuidado de los abuelos una temporada, pero finalmente regresó a Galicia y estaba muy involucrada en la vida de sus hijas y nietos. Alba, la hermana de Sandra, de 27 años, era una chica emprendedora y llena de vida. Había montado un gabinete de logopedia en la cercana localidad de Pontecesures, además de trabajar como terapeuta del lenguaje en una asociación en Pontevedra. Alba era muy querida y tenía un futuro prometedor. Tanto María Elena como Alba adoraban a los dos pequeñitos de Sandra y solían ayudar a cuidarlos y llevarlos al colegio cuando podían. Eran, en resumen, una familia muy querida en Valga. Tres mujeres trabajadoras, cercanas y solidarias, cada una destacando en su ámbito pero siempre apoyándose entre sí. Mientras, José Luis se consumía en su amargura y resentimiento. Para 2019 habían pasado ya muchos meses desde el divorcio, pero él no lo asimilaba. Sus actitudes indicaban una obsesión malsana con Sandra y su familia. Posteriormente se supo que no solo la hostigaba con mensajes, sino que llegó a concebir ideas muy oscuras. Días antes del crimen, José Luis estuvo merodeando por los alrededores de la casa de Sandra, vigilando sus movimientos. En una grabación de audio recuperada más tarde, se escucha que él mismo se grabó desde su coche frente a la vivienda de su exmujer, mostrando claramente sus intenciones. En ese audio, José Luis se queja con tono amenazante. Estoy delante de la casa. Resulta que no me abre el portal ni me coge el teléfono y después dice que yo soy el malo. Esto ya no es una broma, tengo que recuperar lo que es mío. Sus palabras destilan un sentido de posesión. Consideraba a Sandra y su entorno como suyo, algo que debía recuperar a toda costa. Aún más escalofriante fue lo que añadió a continuación en esa grabación, justificando la violencia. Ya veo por qué matan a las mujeres. Porque piensan que tienen siempre las de ganar y no es así tampoco. Uno también se aburre, ¿eh? Que sigan así que despois, claro, se vexo eu. E se vexo porque matan as mulleres, sobran. Esta frase, ya veo por qué matan a las mujeres, resultó profética y espeluznante. José Luis parecía autoconvencerse de las razones para cometer un feminicidio, resentido porque en su visión misógina las mujeres se creen que siempre ganan. Sus propias palabras evidenciaban un cóctel de machismo, ego herido y premeditación. Pero José Luis no quedó solo en amenazas verbales, empezó a planear metódicamente una venganza. En los meses previos adquirió un arma de fuego de forma ilegal. Concretamente, las investigaciones revelaron que compró un revólver en el mercado negro aproximadamente un mes antes del crimen, un arma corta en perfecto estado pero con el número de serie borrado. Junto con el revólver obtuvo una caja grande de munición. Cabe destacar que José Luis no tenía licencia de armas, por lo que esta adquisición ilegal apuntaba claramente a un plan criminal deliberado. Estaba armándose para algo. Los familiares de Sandra desconocían hasta dónde podía llegar la obsesión de José Luis. Sin embargo, hay indicios de que su odio alcanzó tintes casi esotéricos. Años atrás, según saldría a la luz, José Luis contactó con un supuesto chamán o brujo para que le lanzara una maldición a su familia política. Sí, como suena, buscó ayuda sobrenatural para hacer daño a Sandra, a su madre y su hermana. Aquel chamán le habría pedido un insólito pago para realizar la brujería. Le indicó que debía matar un camello en África y traerle el animal como prueba para poder maldecir a su familia política. José Luis nunca cumplió ese absurdo requisito. No mató ningún camello ni llevó a cabo el ritual. Pero el mero hecho de que hubiese explorado esa vía refleja lo enfermizo de su rencor. Cuando las supersticiones no dieron resultado, José Luis optó por un camino mucho más directo y atroz: usar la violencia física.
Todo estaba listo, tenía el arma, tenía la munición y había alimentado su odio hasta el punto de no retorno. Lunes 16 de septiembre de 2019. Amanece en la aldea de Carracido, parroquia de Cordeiro. Comienza una semana más para la familia de Sandra Boquete. En casa están Sandra y sus 2 niños preparándose para el colegio. Es temprano, alrededor de las 8 de la mañana. También María Elena, la madre de Sandra, y Alba, la hermana, están pendientes de los pequeños. Según algunos testimonios, ese día iban a ayudar a llevar a los niños al colegio, como solían hacer a veces. De hecho, Sandra ya estaba en contacto con ellas aquella mañana. Poco antes de salir, ella las llama por teléfono nerviosa. ¿El motivo? Había visto algo que le heló la sangre. Su exmarido José Luis estaba merodeando cerca de la vivienda a esa hora inusual. Sandra tenía miedo. Temiendo que José Luis pudiera intentar algo, pidió a su madre y a su hermana que acudieran rápidamente para protegerla o asistirla. María Elena y Alba, alarmadas, salieron de inmediato en coche hacia la casa de Sandra. Lamentablemente no llegarían a tiempo. Mientras tanto, José Luis Abet ya había puesto en marcha su plan mortal. Con su propio coche, un turismo de color gris, llegó hasta la entrada de la finca de Sandra. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando estacionó deliberadamente su vehículo bloqueando la salida del garaje de la casa. Sabía que a esa hora Sandra estaría saliendo con el coche para llevar a los niños al colegio, así que quería interceptarla por sorpresa. Y así fue. En cuanto Sandra abrió el portón y avanzó unos metros, se encontró con el coche de José Luis obstaculizando el camino. No podía salir. Desconcertada y aterrada, quedó atrapada con su vehículo dentro del patio de la casa, justo frente al portalón. En ese instante crítico, José Luis descendió de su coche armado con el revólver. Se acercó a grandes zancadas hasta el automóvil de Sandra, colocándose a la altura de la ventanilla del conductor. Sandra estaba al volante, con sus hijos sentados atrás en sus sillitas, y apenas tuvo segundos para reaccionar. Quizás intentó hablarle o suplicarle, quizás solo hubo gritos ahogados, pero José Luis no dijo palabra. Apuntó el arma directamente a través de la ventanilla y abrió fuego a bocajarro contra su exmujer. Los primeros disparos resonaron con fuerza en la fría mañana. José Luis disparó repetidamente contra Sandra, descargando el revólver sin piedad. Le acertó 4 tiros que impactaron en zonas vitales, el cuello, la cabeza y el pecho, causándole la muerte prácticamente en el acto. Sandra ni siquiera tuvo oportunidad de bajarse del coche o defenderse de algún modo. Los cristales de la ventanilla estallaron. La mujer quedó desplomada sobre el asiento del conductor, con el cuerpo acribillado ante la atónita mirada de sus hijos pequeños. Dentro del coche, los 2 niños lo vieron todo. Imaginen por un momento la escena. Los pequeños de tan solo 7 y 4 años presenciando desde el asiento trasero cómo su padre asesinaba a tiros a su madre frente a sus ojos. El horror y la confusión que habrán sentido son indescriptibles. Empezaron a gritar y a llorar desesperados. El mayor, con suficiente edad para entender la gravedad de lo que ocurría, seguramente trató de consolar o proteger al menor como pudo en medio del caos. En ese instante, el instinto paternal de José Luis brilló por su ausencia. Lejos de preocuparse por sus hijos, él quería que presenciaran el crimen, tal como luego señalaría la sentencia. Su intención explícita fue que los niños vieran cómo mataba a su madre, como una forma cruel de infligir sufrimiento y dominación. Cumpliendo su primer objetivo, asesinar a Sandra, José Luis dio media vuelta y regresó a su coche, dejando atrás a sus hijos junto al cadáver de su madre. En ese momento pasó algo inesperado que afortunadamente salvó a los niños de un peligro mayor. Un vecino que transitaba por las cercanías escuchó los disparos y se acercó de inmediato a ver qué ocurría. Este vecino llegó justo cuando José Luis se marchaba raudamente en su vehículo, alejándose de la casa tras matar a Sandra. El vecino vio a los 2 niños aterrorizados cerca del portón y actuó con rapidez para ponerlos a salvo. Según relataría después, les dije a los niños que se escaparan. Estaban en un camino que baja y yo fui a por mi coche para recogerlos y llevarlos a mi casa. Gracias a este valiente vecino, los pequeños lograron huir del lugar. Se escondieron momentáneamente bajando por un sendero hasta que él los recogió en su coche y se los llevó de allí, lejos de la escena de sangre. Los hermanos, llorando y en shock, fueron trasladados a la casa del vecino, donde estarían a salvo.
Cabe mencionar que, según otras versiones, antes de huir, José Luis llegó a decirles a sus hijos: «Esperad aquí que venga la Guardia Civil», pretendiendo dejarlos en la escena hasta que las autoridades llegaran. Pero por suerte, la intervención del vecino impidió que los niños quedaran solos junto a los cuerpos por más tiempo. Entretanto, José Luis aceleraba en su ida. Había pasado apenas 1 o 2 minutos desde el primer disparo. Con Sandra ya muerta, él emprendió la retirada en su coche por el camino vecinal que conecta la finca con la carretera principal. Pero el destino quiso que aún no terminara su masacre. En la estrecha vía rural a muy corta distancia de la casa, José Luis se cruzó de frente con otro vehículo. Era justamente el coche en el que venían María Elena y Alba, la madre y hermana de Sandra, que llegaban precipitadamente tras la llamada de auxilio que Sandra les había hecho minutos antes. Las dos mujeres probablemente vieron pasar al coche de José Luis y algo debieron intuir. Quizá reconocieron al conductor, quizá vieron su expresión desencajada o tal vez ya desde lejos escucharon los disparos. Iban a proteger a Sandra, según se estableció luego, temiendo que él pudiera hacerle daño. Lamentablemente, sus temores se confirmaron de la peor manera. Al verlas aparecer en sentido contrario, José Luis reaccionó al instante. Llevaba ya las manos manchadas de sangre y no estaba dispuesto a dejar testigos ni cabos sueltos. Lejos de huir más lejos, tomó una decisión macabra. Frenó, dio un brusco volantazo y giró 180 grados para perseguir el coche de su exsuegra y su excuñada. Ahora su objetivo eran ellas. María Elena y Alba, al darse cuenta de que José Luis venía detrás, pisaron el acelerador tratando de llegar cuanto antes a la casa de Sandra, quizás con la desesperada esperanza de auxiliarla o de enfrentarse a José Luis. Fue inútil. José Luis las alcanzó rápidamente de regreso en la finca de la vivienda familiar. Allí la escena fue aún más sobrecogedora. María Elena detuvo su coche e intentó bajarse para socorrer a su hija Sandra, cuya vida ya se había apagado instantes antes. No tuvo tiempo de nada. José Luis ya había recargado el revólver en el camino. Llevaba encima abundante munición. Bajó de su coche nuevamente con el arma en la mano, lleno de fría determinación. Apuntó a María Elena, su exsuegra, y la descerrajó 4 tiros a quemarropa. Los disparos impactaron mortalmente en la mujer de 58 años, que cayó al suelo. María Elena murió en el acto, sin poder siquiera acercarse al cuerpo de su hija ni ofrecer resistencia. La segunda ráfaga de disparos retumbó en la aldea tan atronadora y fugaz como la primera. Tras abatir a la madre de Sandra, José Luis fue a por el siguiente objetivo. Alba, la hermana de Sandra, probablemente trató de huir o refugiarse al ver a su madre caer. Quizá gritó pidiendo ayuda o intentó esconderse tras el coche. José Luis la tenía también en la mira. La alcanzó unos metros más allá y, sin titubear, le disparó 3 veces. 3 balas cegaron la joven vida de Alba, causándole la muerte casi instantánea. Alba se desplomó cerca de la entrada de la casa, uniéndose trágicamente a su madre y su hermana en aquel escenario de muerte. Tampoco ella pudo escapar ni defenderse de su cuñado. En cuestión de 5 minutos o menos, José Luis Abet había cometido un triple asesinato. 3 mujeres, una madre, su hija y su otra hija fueron asesinadas a balazos por el exmarido de la mayor de ellas. Todo ocurrió muy rápido. Desde la primera detonación hasta la última apenas transcurrió un breve lapso de tiempo, lo justo para recargar el arma y perseguir a las otras víctimas. Los vecinos luego contarían que escucharon una primera tanda de disparos, luego silencio y después una segunda ráfaga, quedando la aldea sumida en una quietud sobrecogedora. Esa silenciosa calma tras el estruendo fue el preludio del horror que descubrirían instantes después. Consumado el crimen, José Luis escapó definitivamente de la escena. Subió a su coche por tercera vez y emprendió la huida. Esta vez sí se alejó a toda velocidad por las carreteras en dirección fuera de Valga. Dejó atrás un reguero de muerte. Los cuerpos sin vida de Sandra, de 39 años, María Elena, de 58 y Alba, de 27, tendidos en el patio de la casa familiar. También dejó atrás a sus 2 hijos pequeños, que por fortuna ya no estaban allí gracias al vecino que los rescató. José Luis había logrado su perverso propósito de aniquilar a esas 3 mujeres a las que odiaba. Ahora pensaba únicamente en las consecuencias y en sí mismo. Tras el estruendo de las balas, la aldea de Carracido quedó en silencio unos momentos. Los vecinos, inicialmente atónitos, tardaron unos instantes en reaccionar.
pero en cuanto comprendieron que aquellos fueron disparos reales, varios corrieron hacia la casa de Sandra Boquete. El primero en llegar fue aquel vecino que ya había rescatado a los niños. Otros se sumaron enseguida. Lo que encontraron les heló el alma. 3 de sus vecinas yacían ensangrentadas, inmóviles. Sandra estaba desplomada dentro de su coche, María Elena y Alba en el suelo del patio, muy cerca una de otra. La escena era devastadora. Algunos vecinos se llevaron las manos a la cabeza, otros rompieron en llanto o gritos de rabia e impotencia. Rápidamente, alguien llamó al número de emergencias 112 para pedir auxilio. Esa llamada quedó registrada a las 8:22 horas de la mañana, alertando de que se habían escuchado tiros y había varias personas heridas en una vivienda de Valga. Mientras tanto, José Luis Sabet conducía lejos del lugar del crimen. ¿A dónde iba? Sorprendentemente, no intentó esconderse ni suicidarse, mantuvo la sangre fría. Su destino era la casa de su madre, en la que vivía desde la separación. Llegó allí en muy pocos minutos. El periodista del Español indicó que estaba a unos 5 kilómetros del lugar de los hechos, aunque otras fuentes señalan que se trata de la localidad de Milladoiro, a las afueras de Santiago, bastante más lejos. En cualquier caso, José Luis llegó a su domicilio poco después de las 8 de la mañana. Nada más entrar, tomó el teléfono. Sabía que la Guardia Civil ya estaría buscándolo, o lo estaría en breve, por lo que decidió adelantarse a los acontecimientos y confesar. Con una frialdad pasmosa, marcó el número 062 y contó lo que había hecho. Eran alrededor de las 8:12 de la mañana cuando se registró esa llamada. Al auricular, José Luis informó a la benemérita de que él era el autor de un triple asesinato. Según fuentes de la investigación, sus palabras exactas al operador fueron: «Estoy aquí, en casa, venid a detenerme». Así de directo. Acababa de matar a 3 personas y con tono aparentemente sereno indicaba a las autoridades dónde podían encontrarlo para arrestarlo. La reacción policial fue inmediata. Tras recibir la alerta, agentes de la Guardia Civil del cuartel de Milladoiro se movilizaron y se dirigieron a domicilio de José Luis Sabet para proceder a su detención. Iban prevenidos y con precaución, pues sabían que el sospechoso estaba armado y acababa de cometer un acto violento extremo. Rodearon la vivienda y le conminaron a entregarse. Pero José Luis no puso ninguna resistencia. Se dejó esposar tranquilamente en la entrada de la casa sin oponer problema alguno. Los agentes respiraron aliviados al ver que la detención se realizaba sin incidentes. El autor confeso del triple crimen de Valga ya estaba bajo custodia policial apenas una hora después de perpetrar la masacre. Eso sí, al detenerlo, los guardias notaron que no llevaba consigo el arma homicida. ¿Dónde estaba el revólver? José Luis reveló que en el trayecto de huida se había deshecho del arma arrojándola al río Tambre, desde un puente. Efectivamente, tras su captura, equipos especializados de la Guardia Civil fueron desplegados para buscar el arma en el cauce del Tambre. Esa misma tarde, los buzos localizaron el revólver sumergido en el río, a la altura del lugar conocido como Aponte Nova. Junto con el arma hallaron una gran caja llena de munición, la misma que José Luis había adquirido para llevar a cabo su macabro plan. Todo ese material quedó confiscado como evidencia. Las pericias posteriores confirmarían que el revólver recuperado era el arma del crimen y que José Luis la había comprado exprofeso en el mercado negro semanas antes, dado que carecía de permiso de armas. Cada vez quedaba más claro que nada de lo que sucedió esa mañana fue un arranque impulsivo, sino un acto planificado y premeditado hasta el último detalle. Tras el crimen, los investigadores de la Guardia Civil acordonaron la vivienda de Valga e iniciaron un minucioso examen forense de la escena. Los cuerpos de las víctimas fueron levantados una vez autorizado el forense y trasladados para la autopsia. El daño era evidente, múltiples impactos de bala en cada una. En total, José Luis disparó al menos 11 veces, 4 balas contra Sandra, 4 contra María Elena y 3 contra Alba, según se determinó más tarde durante la investigación. Algunos testigos inicialmente hablaron de hasta 15 detonaciones escuchadas, pero es posible que hubiera disparos adicionales que no dieron en las víctimas o que esos fueran los cartuchos totales que llegó a percutir contando recargas. Lo cierto es que descargó y recargó su revólver con rapidez para completar su propósito asesino. Con el paso de las horas, Valga fue despertando a la tragedia. La noticia corrió como la pólvora. Un triple asesinato a plena luz de la mañana con las víctimas pertenecientes a una misma familia muy conocida en el pueblo.
Era algo absolutamente inconcebible. Y más escalofriante aún, el perpetrador era el exyerno y excuñado de las fallecidas, alguien a quien muchos en la comunidad también conocían de vista. La conmoción y la indignación se mezclaron con la profunda tristeza. Todas las actividades cotidianas en Valga se paralizaron por completo en señal de duelo y horror. Tres de sus vecinas más queridas habían sido asesinadas y el pueblo entero lloró su pérdida. En un solo día, Valga perdió a Sandra, empleada administrativa en una empresa de aluminio de la cercana localidad de Padrón. Perdió a Alba, una joven logopeda llena de altruismo y energía. Y perdió a María Elena, una madre y abuela luchadora que había sobrevivido a tantas cosas menos a la maldad de su yerno. Esa misma tarde, el Ayuntamiento de Valga convocó con urgencia una concentración ciudadana de repulsa. Cientos de personas se congregaron frente a la casa consistorial guardando silencio y mostrando su indignación por el crimen. Muchas portaban fotos de las víctimas, encendían velas o simplemente se abrazaban compartiendo lágrimas. Autoridades locales, vecinos y gente venida de otros municipios cercanos se unieron para clamar contra la violencia machista que había segado esas vidas. Valga estaba rota de dolor, más aún considerando que apenas 6 meses antes ya habían sufrido otro asesinato machista. En marzo de 2019, en la parroquia de Setecoros, también en Valga, un hombre mató a su esposa María José Aboy, de 43 años, con una escopeta de caza y luego se suicidó. Aquel suceso de marzo había sido espantoso. Ocurrió solo 48 horas después del Día Internacional de la Mujer, llenando de luto la zona. Pero ahora, con este triple crimen de septiembre, la realidad superaba la peor de las pesadillas. 2 masacres machistas en un mismo pueblo en un mismo año. Increíble y desgarrador. A nivel nacional, la reacción también fue contundente. Políticos de todos los signos manifestaron su condena. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo absoluto al triple crimen machista de Pontevedra y aseguró que el Estado no pararía hasta poner fin al machismo criminal que masacra a las mujeres. Palabras similares de repulsa llegaron de otros dirigentes. La diputada Patricia Reyes, por Ciudadanos, declaró quedarse sin palabras ante este terrible asesinato por violencia machista. España entera se conmocionó con la noticia. Los medios nacionales abrieron portadas con el caso. Se destacó el hecho de que, con el asesinato de Sandra a manos de su expareja, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2019 ascendía ya a 41 víctimas en lo que iba de año. Además, se contabilizaban 28 menores huérfanos por estos crímenes. Ahora, los 2 hijitos de Sandra pasaban a engrosar tristemente esa lista. Cabe señalar que, según los criterios oficiales, los asesinatos de Alba, la hermana, y de María Elena, la madre, no se incluirían en la estadística de violencia de género, puesto que las estadísticas oficiales solo cuentan a mujeres asesinadas por su pareja o expareja, y no a familiares indirectos. No obstante, la sociedad percibió este caso en su conjunto como lo que fue: un triple feminicidio, un crimen machista brutal que acabó con 3 mujeres inocentes por el odio de un hombre. En las horas y días posteriores, la investigación formal de la Guardia Civil recopiló numerosas pruebas y testimonios. 21 testigos fueron interrogados, incluyendo vecinos que escucharon los disparos o vieron a José Luis escapar, y personas del entorno familiar. Los agentes reconstruyeron la cronología con bastante precisión gracias a estos relatos y a las llamadas registradas al 112 y al 062. 112 Galicia. Tengo una persona dentro del portal que no me dice salir con un arma de fuego. Hola, por favor, sentimos tiros. Parece ser que un señor mató a mujer aquí. También se llevó a cabo un exhaustivo análisis forense, balística para casar los casquillos y balas con el revólver recuperado, medicina forense, autopsias de las víctimas y psicología, evaluación del impacto en los niños. El caso contra José Luis Abet era sólido. Él mismo había confesado tanto telefónicamente como luego por escrito ante la Guardia Civil. De hecho, tras ser detenido en sede policial, confesó plenamente los hechos, detallando en esencia lo ocurrido. Esta confesión, aunque pudiera considerarse una colaboración por parte suya, no borraba la gravedad de sus actos, pero legalmente se anotó como un atenuante menor de colaboración, por evitar negarlo y facilitar pruebas. Gracias a su confesión se pudo recuperar el arma y conocer detalles como dónde la tiró, lo que agilizaba el proceso judicial.
Durante la investigación se revelaron además los macabros mensajes que José Luis envió inmediatamente después de cometer los asesinatos. Recordemos al supuesto chamán al que había recurrido tiempo atrás. Increíblemente, tras matar a Sandra, María Elena y Alba, José Luis le escribió un mensaje de audio a ese chamán para informarle de lo que acababa de hacer. En tono jactancioso le dijo algo similar a: «Ya se acabó, amigo. Ya maté a las 3. Ya están las 3 para enterrar. Ahora, ¿ves que no hace falta camello ninguno? Pues ya están las 3 muertas, la madre, ella y la hermana». Ya se acabó, amigo. Ya maté a las 3. Ya están las 3 para enterrar. Ahora sí que ves, no hace falta las 24 horas ni camello ninguno, hombre. Las maté sin camello. Pues ya están las 3 muertas. La madre, ella y la hermana. Ahora voy a pasar el resto de mi vida en un calabozo. La frialdad de este mensaje es escalofriante. José Luis se reía y se burlaba del consejo absurdo del brujo, diciendo que no hizo falta sacrificar ningún camello en África para acabar con su familia política, que él mismo las había aniquilado con sus propias manos. También añadía en ese mensaje que sabía que pasaría el resto de su vida en el calabozo, consciente de que iría a prisión de por vida por lo que había hecho. Este audio se recuperó y fue incorporado como evidencia. Mostraba sin atisbo de duda la premeditación y la voluntad deliberada de José Luis de cometer el triple crimen. Cualquier teoría de que actuó en un arrebato o sin ser plenamente consciente quedaba desmontada al oírlo reírse y fanfarronear de los asesinatos minutos después de cometerlos. Por último, estaba el tema de los niños huérfanos. Los 2 hijos de Sandra y de José Luis quedaron bajo custodia temporal de familiares tras la tragedia. Inmediatamente después del crimen, cuando la Guardia Civil y los servicios sociales intervinieron, los niños fueron atendidos por psicólogos dada la situación traumática que habían vivido. A nivel familiar, se planteó quién se haría cargo de ellos. Tanto los abuelos maternos, es decir, el padre de Sandra, que acababa de perder a su esposa María Elena y a sus 2 hijas, como la abuela paterna, la madre de José Luis, expresaron su deseo de obtener la custodia de los pequeños para criarlos. Se inició así un proceso legal paralelo respecto a la tutela de los menores. Finalmente, un juez otorgó la guardia y custodia al abuelo materno, al padre de Sandra. Este hombre, devastado por haber perdido a su esposa y a sus 2 hijas en un mismo día, tuvo la fortaleza de pelear legalmente por sus nietos, convencido de que era lo mejor para ellos. Por su parte, la abuela paterna, la madre de José Luis, también luchó por ellos, alegando que los niños ya habían convivido con ella cuando su hijo volvió a casa tras la separación. Sin embargo, la justicia española suele priorizar en estos casos el entorno familiar no violento, y claramente los abuelos maternos representaban ese entorno más seguro. Así que desde entonces los niños quedaron al cuidado de su abuelo materno, quien con muchísimo esfuerzo empezó a reconstruirles una vida lo más normal posible dentro de lo traumático de su situación. 2 niños de 7 y 4 años, supervivientes de algo que ningún niño debería presenciar, tenían ahora una larga ruta de recuperación emocional por delante. Tras el crimen y la investigación, era cuestión de tiempo que José Luis Abet enfrentara a la justicia. Dado que había sido detenido inmediatamente y que confesó, el proceso judicial avanzó sobre bases firmes, pero no estuvo exento de dilaciones. España cuenta con la figura de la prisión permanente revisable, una suerte de cadena perpetua sujeta a revisión, para casos excepcionalmente graves, instaurada en 2015. Este triple asesinato apuntaba a ser un candidato claro para esa pena máxima. No obstante, garantizar un juicio justo y completo llevaría algo de tiempo. Pasaron 3 años y medio antes de la celebración del juicio oral, en parte debido a la acumulación de pruebas, peritajes psicológicos de los niños y también por retrasos judiciales habituales. Finalmente, en marzo de 2023 se constituyó el Tribunal de Jurado para juzgar a José Luis Abet por 3 delitos de asesinato, entre otros cargos. El juicio se llevó a cabo en la Audiencia Provincial de Pontevedra y comenzó el 6 de marzo de 2023. Cabe destacar que se celebró a puerta cerrada, es decir, sin público ni prensa en la sala, como medida de protección hacia los 2 hijos menores de Sandra y José Luis. Dado que parte de las pruebas y testimonios involucraban el relato de lo sucedido ante los niños, el tribunal consideró que lo mejor era preservar su intimidad y evitar la exposición mediática de detalles escabrosos que pudieran afectarles aún más.
Por ese motivo, periodistas y curiosos no pudieron presenciar directamente el desarrollo del juicio, aunque trascendieron muchos detalles a través de notas oficiales y de los abogados. José Luis Sabet, de 44 años en el momento del juicio, se sentó en el banquillo con semblante serio. Durante el juicio apenas habló más que para responder a las preguntas de su abogado defensor y eventualmente a alguna de la fiscalía. Rechazó contestar a las preguntas de la acusación particular, ejercida en nombre de la familia de las víctimas y de la acción popular, limitándose a la estrategia marcada por su defensa. En total, declararon 21 testigos y 17 guardias civiles durante el proceso. Se reprodujeron, por ejemplo, los testimonios de los vecinos que oyeron disparos y llamaron al 112, y también la llamada angustiada que Alba, la hermana, llegó a hacer a emergencias cuando vio a José Luis merodeando ese día. Recordemos que ella llamó para alertar que su excuñado estaba por la zona y se dirigía a la vivienda. También declararon peritos de balística, forenses que realizaron las autopsias, psicólogos que evaluaron a los niños y expertos en química de la Guardia Civil que analizaron restos de pólvora y ADN. Incluso fue citado a declarar el chamán al que José Luis había enviado aquellos audios tras el crimen, para autentificar esos mensajes en los que confesaba el triple asesinato. Un momento particularmente delicado del juicio fue la parte relativa a los menores. El hijo mayor de José Luis y Sandra, que tenía 11 años en 2023, inicialmente estaba llamado a declarar, pues él había presenciado los hechos, pero finalmente no tuvo que comparecer en persona. Para evitarle el trauma de revivir aquello en una sala llena de gente, se reprodujo la grabación de la declaración que el niño había prestado ante especialistas tiempo atrás. De ese modo, el jurado pudo conocer el testimonio del pequeño sin necesidad de hacerlo pasar por el trance de declarar públicamente. Fue un juicio con muchos cuidados en ese sentido, tratando de no causar más daño a quienes ya bastante habían sufrido. En cuanto a la estrategia de la defensa, hay que decir que no se apoyó en ninguna enajenación mental ni trastorno psicológico serio. Unos meses antes se había especulado con la posibilidad de que la defensa intentara alegar algún tipo de alteración psíquica o arrebato emocional para minimizar la responsabilidad de José Luis. Pero esto no prosperó. Los informes forenses concluyeron que José Luis Sabet estaba plenamente consciente y orientado cuando cometió los asesinatos, que no actuó bajo una súbita locura ni perdió el control, sino que sabía perfectamente lo que hacía. También se descartó que actuase en un estado de obcecación o arrebato pasional. Todo apuntaba más bien a frialdad y cálculo. La defensa finalmente se centró en la admisión de los hechos, puesto que él era autor confeso, intentando destacar la atenuante de confesión y colaboración, por haberse entregado y facilitado el arma, para suavizar la pena en lo posible. Incluso llegó a introducir una curiosa petición de atenuante analógica de confesión tardía, argumentando que si bien se había entregado inmediatamente, no había confesado antes de cometer el crimen, lo cual es un poco absurdo, porque nadie confiesa un crimen que aún no ha cometido. Estas maniobras dilatorias retrasaron unos días las conclusiones del juicio, pero no cambiaron sustancialmente nada. El 14 de marzo de 2023, tras 5 días de sesiones, el jurado popular, compuesto por 9 miembros, se retiró a deliberar. Esa misma noche emitieron su veredicto de forma unánime, culpable por unanimidad de los 3 asesinatos. El jurado consideró probado todo el relato de la Fiscalía, que José Luis actuó de manera intencionada y premeditada, que planeó el crimen días antes comprando el arma y esperando la ocasión propicia, que hubo alevosía, las víctimas estaban indefensas y fueron sorprendidas sin posibilidad de reacción, y que además actuó por motivación de género, es decir, por odio y menosprecio hacia las mujeres por el hecho de serlo. Rechazaron cualquier atenuante de alteración mental o arrebato, subrayando que José Luis era plenamente consciente de lo que hacía y de sus consecuencias. También declararon culpable a José Luis de los otros delitos adjuntos, tenencia ilícita de armas y 2 delitos de lesiones psíquicas a sus hijos, por el trauma infligido. Dicen que durante la última sesión, cuando pudo hablar, José Luis pidió perdón por lo ocurrido. Posiblemente pronunció algunas palabras de aparente arrepentimiento, dirigidas tal vez a sus hijos y a la familia de las víctimas. Pero este gesto final difícilmente conmovió a nadie en la sala, considerando la magnitud de sus actos. El daño era irreparable. Con el veredicto de culpabilidad solo quedaba imponer la sentencia. La Fiscalía había solicitado, en base a la gravedad del caso, prisión permanente revisable,
Cadena perpetua sujeta a revisión para José Luis. Subsidiariamente, había pedido 25 años de prisión por cada asesinato en caso de no aplicarse la permanente revisable, más otras penas por los demás delitos, armas y lesiones psicológicas a menores. La acusación particular, en representación de la familia, incluso pidió penas ligeramente superiores en algunos aspectos, como 20 años solo por los daños morales a los niños. Finalmente, el 24 de marzo de 2023 se dictó sentencia. La Audiencia Provincial de Pontevedra, de acuerdo al veredicto, condenó a José Luis Abet a la pena de prisión permanente revisable como autor de 3 delitos de asesinato. En concreto, para entenderlo, se le impusieron 24 años de cárcel por el asesinato de Sandra, su exmujer, otros 23 años y 6 meses por el asesinato de María Elena, su exsuegra. Y al ser el tercer asesinato, el de Alba, su excuñada, se activó la figura de la prisión permanente revisable según el artículo 140.2 del Código Penal. Esta figura se reserva, entre otros supuestos, para asesinos múltiples, de manera que José Luis cumplirá, como mínimo, entre 25 y 35 años efectivos antes de que una junta pueda revisar su situación, y solo podría salir si se cumplen estrictos criterios de rehabilitación, lo que en casos tan atroces suele significar que pasará probablemente el resto de su vida en prisión. Además, la sentencia incluyó otras penas: 9 años de cárcel por los daños psicológicos causados a sus 2 hijos y 2 años de prisión por la tenencia ilícita del arma de fuego. También se ordenó la privación de la patria potestad, es decir, José Luis perdió legalmente todos los derechos como padre sobre sus hijos sobrevivientes, algo que de hecho ya se le había retirado provisionalmente en 2019 tras los hechos, pero que ahora quedó consolidado de forma permanente. Igualmente, se le impuso la prohibición de residir o acercarse al municipio de Valga durante 32 años. Evidentemente, si algún día recuperase la libertad ya anciano, no podría volver al pueblo de las víctimas. Y por supuesto se le conminó a pagar indemnizaciones económicas a los familiares de las víctimas. La sentencia fijó cantidades elevadas por responsabilidad civil, entre ellas 400.000 euros para cada uno de sus 2 hijos menores, 300.000 euros para el viudo de María Elena, 120.000 euros para la madre de María Elena, 55.000 euros para cada uno de los 5 hermanos de María Elena y 80.000 euros para la pareja sentimental de Alba. Estas cifras reflejan el alcance del daño causado a toda la familia. Es probable que José Luis nunca pueda pagarlas en su totalidad, pero quedan establecidas. Con todo, la justicia declaró culpable y castigó con la máxima severidad permitida por la ley a José Luis Abet. Este caso se convirtió en uno de los pocos en Galicia con condena de prisión permanente revisable. De hecho, fue el 7º condenado a esta pena en dicha comunidad desde su instauración en 2015. Nada de esto, por supuesto, podía reparar la pérdida de 3 vidas humanas, pero al menos aseguró que el asesino no volvería a hacer daño fuera de la cárcel. Al concluir el juicio, la familia de las víctimas, destrozada pero firme, expresó cierto alivio porque se había hecho justicia. Cadena perpetua era lo mínimo que esperaban para él, dijeron en declaraciones a la prensa local. Los nombres de Sandra Boquete, Alba Boquete y María Elena Jamardo quedaron grabados en la memoria colectiva de Galicia como símbolo de la lucha contra la violencia machista. El triple crimen de Valga es, sin duda, uno de los episodios más terribles de violencia de género que se recuerdan en España en los últimos años. No solo por el número de víctimas, que ya de por sí sobrecoge, sino por las circunstancias. Un hombre planificando fríamente acabar no solo con su expareja, sino también con la madre y la hermana de ella, arrancando de cuajo a 3 generaciones de mujeres de una familia. Todo ello ante la mirada inocente de sus propios hijos, a quienes quiso hacer partícipes forzosos del horror. Este caso estremeció a la opinión pública y nos obliga a reflexionar sobre la raíz de esta violencia. José Luis Abet no era legalmente un maltratador con denuncias previas, pero en su mente se había ido gestando el mismo germen que está detrás de muchos feminicidios. La idea de que la mujer le pertenecía, de que al perder el control sobre ella podía recuperar lo suyo, solo a través del dominio total que supone quitarle la vida. Su frase, "ya veo por qué matan a las mujeres", aún resuena como un eco siniestro que explica tristemente demasiados crímenes similares. Es el machismo criminal en su expresión más violenta. La creencia de ciertos hombres de que si la mujer toma decisiones propias contrarias a sus deseos, la solución es eliminarla. En Valga, ese machismo cegó la vida de Sandra, Alba y María Elena.
3 mujeres buenas, queridas y trabajadoras fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres y atreverse a no subordinarse a la voluntad del agresor. Las consecuencias de aquella mañana nefasta perduran. 2 niños inocentes tendrán que cargar toda su vida con el trauma de haber visto a su padre asesinar a su madre. Tendrán que crecer sin su mamá, sin su tía que tanto los quería, sin su abuela que los cuidaba y sabiendo que su propio padre es el responsable de todo. La familia de Sandra, especialmente su padre que perdió esposa e hijas, y los demás seres queridos viven con un vacío imposible de llenar. Valga, ese pequeño pueblo gallego tardó mucho en recuperar la normalidad. Durante meses sus vecinos vivieron con miedo, tristeza y rabia contenida. Quizá nunca la recupere del todo. Cada 16 de septiembre seguramente los corazones se encogen al recordar. Si algo bueno puede extraerse de una tragedia así, es la visibilización del problema de la violencia machista. Este caso reavivó debates sobre qué más se puede hacer para detectar a tiempo conductas peligrosas, incluso cuando no hay denuncias previas. Sandra no había denunciado, pero sí tuvo miedo. Lo demostró llamando a su familia al ver a José Luis acechando. ¿Podría haberse prevenido de alguna forma? Son preguntas dolorosas. Tras el triple crimen de Valga, las autoridades gallegas reforzaron campañas de concienciación y recordaron la importancia de que tanto las víctimas como su entorno denuncien cualquier indicio de violencia o amenazas, por leves que parezcan. Porque como se vio, la ausencia de denuncias no significa que no exista el peligro. Hoy José Luis Sabet languidece en una prisión y es probable que nunca vuelva a ser libre. Pero eso no devuelve la vida a Sandra, Alba y María Elena. Desde aquí solo podemos desear que descansen en paz y que su historia sirva para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Antes de despedirnos, quiero aprovechar para recordar a todas las personas que no están solas ante la violencia de género. En España el teléfono 016 está disponible para víctimas de malos tratos. Es gratuito, funciona 24 horas y no deja rastro en la factura telefónica. También hay múltiples recursos y profesionales dispuestos a ayudar. Si conoces a alguien en situación de peligro, no mires hacia otro lado. A veces una llamada a tiempo puede evitar una tragedia. Gracias por acompañarme en esta narración. Ha sido una de las historias más duras que he contado, pero creo que necesaria. Si te ha parecido importante su difusión, te invito de nuevo a darle like y compartir este vídeo para que llegue a más gente. Mi nombre es César, esto es Así Matan, y os espero en el próximo episodio con otra historia real porque al final el tiempo borra huellas, pero no la verdad.